Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Estamos retomando hoy nuestra cuarto encuentro del curso sobre políticas de salud basada en derechos. Quería compartir con ustedes varias novedades, digamos, comentarle que estamos realmente entusiasmados por la respuesta que estamos teniendo. Ustedes saben que estamos con más de 2.400 inscriptos en el curso. Ya están desde el viernes en la plataforma, están las preguntas, digamos, el primer cuestionario. Ya tenemos, digamos, muchos compañeros y compañeras que han llenado ese cuestionario. En algún caso puede haber, digamos, una situación donde ese cuestionario no esté contestado correctamente con la proporción necesaria. Tienen ustedes la chance, digamos, en ese caso de volver a realizar ese cuestionario. Piensen que es un cuestionario que ustedes, en algunos casos, el formato de cada pregunta a propósito cambia. No todas las preguntas se contestan igual. Así que fíjense bien cuál es la forma de responder, por un lado, y por supuesto que ustedes tienen la ventaja, lo que en evaluación podemos llamar evaluación a libro abierto, o sea que ustedes pueden, digamos, dejar esa pregunta pendiente, ir a buscar la bibliografía, volver, ir a los videos. Las tres encuentros anteriores ya están subidos en video, de tal manera que ustedes tienen todo el material como para poder contestar esas preguntas. Es para nosotros realmente un enorme entusiasmo recibir toda la energía de las preguntas, de los comentarios que nos van llegando desde los distintos lugares de la provincia, incluso quizá de las cosas que quiero mencionar como una pequeña, digamos, quizá algo pequeñito, pero que a nosotros nos ha producido un gran entusiasmo, es el hecho de saber que algunos compañeros en centros de salud muy alejados, en el interior de la provincia o en el interior del conurbano, nos están siguiendo incluso por celular, digamos. Así que, digamos, agradecemos profundamente este acompañamiento y esperamos que el curso les dé a ustedes, digamos, todas las satisfacciones, digamos, proporcionales al esfuerzo que están realizando. Algunas cosas de carácter organizativo es que naturalmente, digamos, los materiales, ustedes van a tener una nueva, digamos, un nuevo cuestionario. El cuestionario va a ser sobre las clases, las entrevistas, las conferencias en formato de entrevista que tenemos hoy y que tenemos el jueves que viene. Quiere decir que el cuestionario 2 va a ser sobre lo que estamos viendo hoy y lo que estamos viendo también el día jueves. En la bibliografía ustedes van a tener señalado cuál es la bibliografía que entra en la evaluación, pero también hay posibilidades de tener bibliografía complementaria, así que también sientan ustedes que el curso es para darles también a ustedes herramientas. A veces, por ejemplo, hay un libro en PDF, pero que se va a usar solo un capítulo, pero el libro les queda a ustedes. Entonces, digamos, nuestra idea es que ustedes vayan armándose su propia biblioteca virtual, digamos, en relación a cómo vamos siguiendo adelante con este curso de verano. El día de hoy tenemos el gusto de conversar con Andrea Haidt. Yo voy a hacer, como ya he hecho en otras ocasiones, digamos, una presentación formal y una informal, digamos, sobre básicamente de la oportunidad de contar con Andrea como, no solamente como conferencista, sino como parte del staff del Ministerio de Salud de la provincia en este momento. Andrea es directora provincial de Planificación Operativa en Salud. Es un área bastante extensa que cubre 4 direcciones de línea y que tiene, digamos, que ver con muchos temas críticos que pasan por la provincia, incluyendo el área que siempre está como cambiándonos el ritmo, que es el área de epidemiología. Andrea es comunicadora, es licenciada en Comunicación Social, ha hecho una residencia interdisciplinaria en Educación para la Salud, de las primeras promociones, una experiencia muy interesante que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sostiene desde hace más de 30 años, y quizá probablemente la residencia más interdisciplinaria que tenemos en este momento, o con más cientistas sociales, digamos, dentro de la residencia. También ha participado de la maestría de la Universidad de Buenos Aires, especialmente el orientado en salud internacional que hemos realizado en la Universidad de Buenos Aires. Y fundamentalmente yo diría que por su experiencia, prolongada experiencia en el Ministerio de Salud de la Nación, hemos tenido oportunidad de conversar mucho con Andrea sobre romper, si se quiere, una imagen de la comunicación social como el ministerio hace y después un área comunica, digamos, para señalar que la comunicación social es una acción sustantiva del ministerio, no es la difusión de lo que el ministerio hace, sino que la comunicación social es parte de lo que el ministerio hace, digamos, y esto para nosotros es muy central. El día de hoy nosotros tenemos un objetivo que para nosotros es contractual, porque en realidad este objetivo no es lo que nosotros queremos transmitir, sino la expectativa de lo que esperamos que ustedes de alguna manera compartan, que queremos conjuntamente aprender. En ese sentido, nos parecía que el objetivo del encuentro de hoy es comprender la importancia del conocimiento en salud que tiene la población. A veces la comunicación para la salud es vista como la población es una especie de recipiente vacío en la cual hay que informar, digamos, a veces la comunicación social no es informar, sino incluso desalojar alguna idea que está en el sentido común de la gente y que después efectivamente no ocurre, no es verdaderamente así. Entonces la comunicación social también supone, digamos, saber lo que la población, nuestro querido pueblo conoce de salud. Y alguna vez el profesor Abraham Sonis, en su libro, digamos, su tratado de medicina sanitaria, nos decía, digamos, hay que pensar que recurso humano en salud es también lo que la población sabe de salud. Es decir, digamos que, y definitivamente nosotros como profesionales de salud decimos, cuanto más la población sepa de salud, más exitosa puede llegar a ser nuestra tarea, digamos, de impactar, digamos, con resultados sobre salud. A partir de este conocimiento queremos definir también, y Andrea va a compartir con nosotros, algunas estrategias o mecanismos, digamos, de comunicación social, algunos de los cuales están a disposición de todos, porque también queremos un poquito diluir la idea de que comunicación social es algo que se hace en el nivel central del ministerio, digamos, para pensar que comunicación social hacemos todo, incluso, digamos, en la consulta, en la relación médico-paciente, en la sala de espera, en la forma de atender en nuestros centros de salud. Y en ese sentido, una idea, digamos, es importante de compartir, digamos, queríamos decir que este curso está situado, quiere decir, más allá de que quizá en algún momento dado, como está filmado, la gente lo pueda ver, nosotros no queremos que sea atemporal, es decir, digamos, lo estamos haciendo hoy, digamos. ¿Qué significa hoy? Hoy significa, digamos, que tenemos una gran preocupación en la provincia y en el país, de la cual, digamos, el área de la dirección de Andrea, digamos, forma parte sustantiva, que es el hecho de que tenemos casos de dengue. No nos va a tranquilizar, digamos, no le vamos a pedir pasaporte para saber si es foráneo o si es digamos, autóctono, digamos. Epidemiológicamente nos sirve saber que ojalá, digamos, podamos bloquear todos los casos que llegan de personas que viajan de lugares donde el dengue ya hoy significa el dengue 2019 fue, digamos, la epidemia más importante de dengue de la historia, en el caso de Brasil con más de 2 millones de casos, así que definitivamente sería casi imposible que la Argentina no tuviera algunos casos de dengue. Nuestra obligación sanitaria en esta etapa es tratar de evitar que el dengue se transforme en autóctono. Y para eso, como pocas veces, digamos, encontramos un caso paradigmático. Ese caso paradigmático es que cuando la lucha contra las enfermedades, digamos, tiene un vector en el medio, en este caso un mosquito que llamamos Aedes aegypti o mosquito tigre, digamos,
la población tiene mucho que hacer. Entonces, digamos, nosotros nos volvemos en agentes activos para cómo hacer para no ser criadores involuntarios de mosquitos, digamos, vamos a decirlo gráficamente. Entonces ustedes van a ver el día de hoy que va a estar pasando por acá arriba, digamos, permanentemente algunos mensajes, digamos, que son formas comunicacionales de lo que ustedes pueden ver en este momento. Podríamos decir, digamos, la primera cosa es tirar, digamos, yo acá no hay agua, pero le voy a tirar a ustedes, digamos, el agua que acá no hay y no debe haber, digamos, el tema de si no podés tirar, tapá, digamos, literalmente que el mosquito no pueda usar este recipiente para poner sus huevos. Lavá porque el mosquito utiliza, digamos, justamente el borde, es decir, no es que desova en el agua, sino en el borde húmedo entre el agua y lo seco de cada recipiente especialmente poroso. Y finalmente volteá, o sea, en último caso, si querés estar seguro de que el mosquito no va a entrar, lo das vuelta. Así todo lo das vuelta en día de lluvia, en este pequeño recipiente también puedes juntar agua, digamos, así que no es seguro. Así que podríamos decir así, lucha frontal contra el mosquito reduce tremendamente la lógica de que el mosquito se reproduzca y es una tarea de todos. Yo diría, para decirlo gráficamente, no nos volvamos ni siquiera en los espacios públicos, que también, digamos, los mosquitos no distinguen, digamos, si es domicilio o si es espacio público, ni en los espacios públicos nos volvamos criadores involuntarios de mosquitos que luego pueden transmitir el dengue y otras cuantas cosas más de las cuales hoy no vale la pena hablar, pero que definitivamente es una medida sanitaria de primera magnitud. Disculpen la extensión, digamos, de esta introducción. Siempre me entusiasmo la introducción, después me retan acá con mucha razón. Y hablo directamente la primera pregunta que queremos compartir aquí con Andrea, que es, digamos, ¿cuáles son las problemáticas sanitarias que le abrieron las puertas de la salud pública a la comunicación social y que le permitieron salir de la periferia y colocarse en el centro de gravedad de la salud pública? Bueno, adelante, Andrea. Bueno, buenos días a Mario, muchas gracias por la presentación, por tus palabras, buenos días a todas y a todos. Es un verdadero placer compartir este encuentro con todos ustedes para poder hablar de algo de una dimensión de la salud pública como la comunicación que es realmente relevante. Saben que la comunicación sigue siendo una disciplina bastante incipiente en el campo de la salud pública, a diferencia de las disciplinas más tradicionales que, bueno, la medicina, la enfermería, la psicología, el trabajo social, son disciplinas que tienen mucha más tradición que la comunicación. Si yo tuviera que situar un origen, digamos, un punto de partida de la comunicación en el campo de la salud pública en Argentina, siendo un poco arbitraria, diría que es un desarrollo que remite a los últimos 25 años y que obedece, por lo menos desde el punto de vista de la gestión pública, a una cantidad de problemáticas de salud que se han ido conjugando y que han ido generando una demanda creciente a la comunicación. Ustedes saben, cuando uno ve, analiza los componentes disciplinares tanto del Ministerio de Salud de la Nación como de las provincias, de los municipios, se encuentra con que hay muchos profesionales de la comunicación que se han incorporado en estas últimas décadas, algo que es un fenómeno absolutamente reciente. Por eso mismo también, cuando una disciplina es tan incipiente, muchas veces, se tejen imaginarios que no están totalmente definidos. La mayoría de la gente, o por lo menos la mayoría de los integrantes del sector salud, coincide en señalar la relevancia de la comunicación, pero a veces no se sabe muy bien cuáles son los reales alcances y cuáles son los aportes de la comunicación. Vamos a ir conversando sobre estas cuestiones a lo largo del encuentro de hoy. Por lo pronto, lo que a mí me parece que es un hito que entre las problemáticas que le abren las puertas de la salud está la epidemia de VIH-Sida.
Si ustedes recuerdan, cuando comenzó, por lo menos en Argentina, cuando aparecieron los casos, fines de la década del 80, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo se hablaba de la epidemia? ¿Recuerdan el repertorio de representaciones sociales, de términos con los que se caracterizaba esa epidemia? ¿Recuerdan de la peste rosa, portador sano, grupos de riesgo, etcétera, etcétera, la ira de Dios? Digo, había un repertorio de representaciones. Si hoy nosotros analizáramos de qué modo hoy se habla del VIH-Sida, veríamos que hubo un gran deslizamiento a favor, digamos, muy provechoso. Hoy no se habla más de grupos de riesgo, se habla de prácticas de riesgo. Hay una carga de estigmatización, por ahí todavía continúa, pero está, digamos, reduciéndose. Y todo eso, digamos, no es anecdótico, porque la manera en que uno construye socialmente una problemática de salud, por lo menos para el sector salud, impulsa un tipo de respuesta. Si yo considero que una problemática de salud es un problema solamente para determinados grupos, que además juzgo, cuya moral me atrevo a juzgar, de algún modo la salud pública, desde la salud pública, estoy mandando un mensaje de que esos grupos son responsables de su propia enfermedad y además de algún modo estoy impulsando políticas focalizadas y no universales, que es digamos, lo que debe ser el corazón de la definición de la política pública, ¿no? Qué interesante, Andrea, justamente me vino un poquito a la memoria con lo que vos contabas ahora, un grupo chileno particularmente, digamos, de portadores, digamos, de HIV, que es otra característica de la enfermedad, que de repente uno puede ser portador y no necesariamente enfermo. Ellos encontraron un nombre para autonominarse, que es vivir positivo, ¿no? Es decir, lograron dar vuelta el estigma, sí, digamos, y poner esta idea, digamos, de decir vivir positivo como una forma de romper la posibilidad de ser segregado, digamos, ¿no? Exactamente, y lo que vos planteás, Mario, de algún modo tomo ese guante porque otra de las características de la respuesta a la epidemia de VIH-Sida ha sido el tremendo compromiso de todas las organizaciones sociales que han ido luchando por garantizar sus derechos a la atención y por derribar todas las barreras al tratamiento, a la prevención y también todas esas prácticas y todos esos mensajes que eran absolutamente estigmatizantes y discriminadores. Y, digamos, y de algún modo se ha dado en VIH-Sida por este rasgo peculiar que es la participación social de una cantidad de organizaciones por fuera de lo que sería el sector salud, ¿no? Cuán importante es. Entonces, sí. En el mundo, no, te quería reforzar en el sentido de que en el mundo académico, nosotros podríamos decir, digamos, hasta el HIV, dirigir un programa de salud era una cuestión de formación técnica. A partir del HIV, digamos, si uno no tiene competencias comunicacionales, capacidad de negociar, de dialogar, de acordar, es el primer programa de salud con actores, pero ahora ya no es el único, ¿no? Exactamente. Ese modelo ha sido emulado para otras respuestas programáticas. Pero lo cierto es que si uno analiza, digamos, cuánta diferencia encuentra entre portador sano, enfermo, de SIDA, sidoso, todas esas marcas tan espantosas y esta construcción que hoy hace EGEN, persona que convive con el virus, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ese deslizamiento ha sido beneficioso para la salud pública, no solamente para las personas que particularmente viven con el VIH, sino para plantear una política pública inclusiva, no discriminadora,
y digamos, equitativa, ¿no? En pos de la igualdad. Yo siempre traigo una anécdota porque me parece buenísima. Había una telenovela, no recuerdo el nombre, en la década del 90, o en la primera década del siglo XXI, creo que en donde aparecía cuál era la construcción social de la época. Y recuerdo haber visto unas imágenes hace poco tiempo en la tele donde aparecía la persona, primero que no aparecía la diferenciación entre VIH y SIDA. Entonces era un estereotipo, ¿no? Era una persona, un personaje que tenía SIDA, aparecía muy desfigurado en una silla de ruedas, con un sarcoma de Kaposi signando su rostro, y su pareja gay lo llevaba en esa silla de ruedas. Yo creo que hoy sería inadmisible en un producto cultural masivo encontrarse con una imagen tan estigmatizante como eso. Entonces, esta anécdota la traigo para ver cuánto se ha avanzado. Obviamente resta mucho para seguir garantizando una política sanitaria y comunicacional realmente interesante, pero bueno, para mí es como el ejemplo, ¿no? Del deslizamiento y de cómo esa construcción social fue fruto de la participación social y también de la recepción del sistema de salud para que se operara esa transformación. Después de eso, en los últimos 25 años hay miles de ejemplos que voy a sintetizar. Hay un tema que también aparece en las últimas décadas, que es una demanda permanente que tiene que ver con otra epidemia, pero una epidemia más silenciosa, que es la de las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Por qué aparece esto como demanda a la comunicación? Porque hay una brecha que verificamos los equipos de salud permanente entre lo que nosotros le prescribimos a la población en términos de estilos de vida y lo que la población, y acá dejo de utilizar la tercera persona del plural para decir lo que nosotros mismos hacemos en nuestra vida cotidiana con el cuidado de la salud. Y esa brecha, de algún modo, hay toda expectativas de que con la comunicación podamos reducir esa brecha, lograr que podamos incorporar la actividad física, abandonar el tabaco, tener una alimentación más saludable, etcétera, etcétera. Entonces, esa es otra demanda permanente, ¿no? Y quería... Bueno, no, digamos, nosotros en este primer bloque yo creo que queda presentado, digamos, y casi va a conectar con la pregunta del bloque siguiente. Probablemente en el bloque siguiente podemos explorar un poco que para el común, digamos, de todos nosotros, los medios de comunicación y la comunicación social en un momento dado se hacen sinónimos. Sin embargo, digamos, quizá estamos en una época donde esto justamente se está redefiniendo. Nosotros mismos acá, en este momento, podríamos decir, estamos en una actividad claramente docente. Pero claro, con 2.400 personas del otro lado, digamos, ya estamos digamos, en la interfase o en una zona gris entre comunicación social y de hecho algunos rasgos que hemos tomado en la organización de este espacio para hacerlo más dinámico quizá tiene un poquito de timing televisivo, digamos, para decirlo de alguna manera, y acá internamente nosotros le decimos a este espacio el set, digamos, ya como para ir visualizando cómo organizamos el tiempo. Como la segunda pregunta en realidad va a ser como una continuación de la primera, me parece que iríamos a un pequeño corte, si te parece, Andrea, y digamos, regresamos después, vamos a tener un separador, digamos, que siempre tratamos de poner con la presencia de un mensaje de nuestra subsecretaria, digamos, Leticia Ciariani, y luego volvemos acá. Bueno, desde el Ministerio de Salud de la provincia venimos trabajando desde el primer día de gestión para que el Ministerio vuelva a tener un rol de rectoría. Nos parece fundamental poder trabajar articuladamente con los municipios y tener presencia en los territorios.
venimos haciendo muchas acciones que tienen que ver con eso, con recuperar y fortalecer a los equipos del primer nivel de atención, sobre todo, y los equipos de salud que trabajan en los hospitales, porque entendemos que esa es la mejor manera de garantizar el derecho a la salud, que es para lo que todos estamos trabajando. Como dijo el gobernador la semana pasada, el compromiso de los funcionarios es con las y los bonaerenses, y el Ministerio de Salud debe estar al servicio de eso también. Así que esas son como las líneas prioritarias en las que nosotros estamos trabajando desde el Ministerio. Bueno, nos comentan aquí que también tenemos alguna, lo vamos probablemente a volver a intentar en el segundo intervalo, pero no, me dicen que no se escuchaba el sonido, así que estamos volviendo acá. No sé si acá estoy con... bueno, quería comentar, antes de pasar a la segunda pregunta, que nos están mandando mensajes y bueno, estamos saludando. Vamos saludando rotativamente, digamos, a los compañeros que nos están sintonizando, por decir así, ahora desde 9 de julio, desde Chivilcoy, desde la región sanitaria 9, desde Banfield, desde el Hospital Doña Tibia en Almirante Brown, desde Azul, desde Lanús, desde General Pacheco, desde La Madrid, desde Bahía Blanca, desde Lomas de Zamora, desde Saliqueló, desde Arrecifes. Es el listado que tenemos en este minuto acá verificado, y vamos a seguir con los contactos, digamos, para ir saludando desde aquí a todos los que a todos y todas las que nos están sintonizando. En la segunda pregunta, digamos, que queríamos compartir con Andrea, es que de alguna manera, y uno por ahí va a decir una palabra un poco técnica, podríamos decir así, digamos, que sería, digamos, sobre qué supuestos, sobre qué paradigmas, digamos, que la comunicación social, como muchos otros campos de las ciencias sociales, tienen como escuelas, digamos, tienen como... entonces, digamos, a pesar de que uno no necesariamente posiciona en una escuela, siempre al final tiene como ciertas preferencias para encontrar lo mejor, digamos, que organiza el campo de la intervención. Entonces, un poquito la pregunta sería, ¿cuáles son los principales paradigmas que están en tensión, a su vez, que subyacen a las intervenciones comunicacionales en salud pública? Quizá las que hay y las que debería haber también, porque con la experiencia de Andrea, creo que nosotros podríamos decir que la comunicación social en salud está como en deconstrucción, digamos, está como en transición, ¿verdad, Andrea? Exactamente. Hay estos grandes paradigmas para mí. Por un lado, hay como implícito un paradigma informativista, digamos. A ver, ¿qué sería esto de informativista? Hay como una especie de imaginario respecto de que gran parte del cuidado de la salud respecto a diversas problemáticas se resuelve si uno brinda información validada científicamente y a través de múltiples canales y en formatos sencillos o en lenguajes sencillos. Digamos, simplificando, uno podría decir, hay un modelo que impulsa y es el que un poco gobierna a menudo las prácticas, ¿no? Las prácticas de comunicación, cuando uno cree que cualquier problemática la resuelve con un set de piezas comunicacionales, distribuyéndolas de modo descontextualizado y desmarcadas de prácticas y de encuentros y de diálogos con la población. Ese es un modelo. Ahora uno se pregunta, ¿por qué existe? ¿Por qué todavía existe ese modelo? Entiendo que debe haber, como siempre, muchas explicaciones. Por un lado, me parece que el carácter incipiente de la comunicación en salud hace que todavía no se sepa bien para qué y cuáles son los límites y el alcance y cómo uno debería trabajar en comunicación. Porque también las carreras de comunicación no forman para el campo específico de la salud. Entonces hay ese imaginario así medio indeterminado, ¿no? Pero por otro lado también, como la comunicación se inserta en un sistema de salud que tiene un modelo curativo, individual, biologicista y reparativo, de algún modo
todo el ímpetu que puede tomar para poder generar canales del diálogo, espacios de encuentro, un abordaje de la salud más desde la lógica de los determinantes, comprensivo de los actores sociales, etcétera, etcétera, de algún modo corre siempre el peligro de ser neutralizado por un sistema de salud que va en sentido contrapuesto. Entonces, ahí hay una tensión permanente. ¿Qué diría yo? No se trata por exorcizar, por reivindicar un modelo y exorcizar el otro, digamos, sino se trata de poder delimitar cuáles serían las prácticas más adecuadas para las diferentes escalas. Porque tal vez si yo estoy en una escala nacional, ya en mi propia definición de la institución, de la escala en la que estoy, a mí se me imposibilita poder generar espacios de encuentro con la comunidad. Pero sí puedo generar grandes mensajes que sirvan de plafón respecto del cuidado de la salud frente a un tema X. Quizá, Andrea, a lo mejor como una especie de... Yo me lo imagino y estoy muy visualizando el tema de algunos compañeros en centro de salud que nos están siguiendo hoy con un celular, ¿no? Todos hemos visto esos centros de salud donde de repente hay unos póster muy vistosos del Ministerio de Salud de la Nación, de la provincia, o quizá de la OPS o de la OMS, digamos, y uno se da cuenta claramente que el equipo de salud mismo no lo usa, no lo ha leído, así que es como si fuera decorado, digamos, y al mismo tiempo el equipo de salud no se, digamos así, no se autoriza a preparar contenidos que a veces podrían ser más adecuados incluso al lenguaje específico de esa comunidad. En el caso hemos visto, por ejemplo, que algunos centros de salud, por ejemplo, tienen, no sé, digamos, una gran mayoría de población paraguaya o boliviana, digamos. ¿Será que se dice igual, digamos, que ese mensaje llega, tenemos un lenguaje tan universal desde el nivel central como para que se entienda igual en todos lados? ¿Sería algo de eso que nos...? Sería algo de lo que vos estás planteando. Digo, no toda comunicación es una comunicación mediática. La comunicación es interpersonal, la comunicación es comunitaria, es territorial. Lo más adecuado, recomendable sería ver, bueno, en qué escala está uno y en función de esa escala, cuál sería la dimensión comunicacional a implementar. Eso por un lado. Por otro lado, digo, estamos muy acostumbrados a, en automático, en piloto automático, generar una un profuso repertorio de piezas comunicacionales y mensajes, pero no escuchar a la población y conocer cuáles son las representaciones sociales que tiene sobre determinados temas. ¿Por qué hay que escuchar a la población? ¿Por qué hay que conocer cuáles son sus prácticas, sus creencias? Porque amén de lo que nosotros le podamos decir a través de una red social, de un afiche, de una gacetilla, de un tríptico, digamos, toda esa información va a aparecer neutralizada o condicionada por los propios saberes, porque nosotros desde el sector salud no somos la única fuente de información de la que nutre sus pautas de cuidado a la población. La población vive en comunidad, tiene lazos sociales, tiene prácticas cristalizadas, saberes que pasan de generación en generación en el barrio, que circulan en los espacios de socialización. No creamos que somos nosotros las únicas voces que hacemos llegar nuestros consejos. Una anécdota que viene al caso por el tema del dengue. Hace un par de años yo hice un análisis de los llamados de la línea 0800 del Ministerio de Salud de la Nación, de todo lo que estaba dedicado a dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla. Respecto de dengue, analicé 15.000 llamados desde el año 2007
y a 2017. Una escala suficientemente significativa como para saber, bueno, qué es lo que le pasa a la población respecto del dengue, qué es lo que pregunta, qué demanda en términos de informativos, qué es lo que reclama. Y me encontré con una gran sorpresa. Primero, con encontrar una fuente riquísima de información atesorada en ese lugar, que la verdad que es una gran fuente para utilizar como insumo para el diseño de la política pública. Y segundo, había una cantidad de representaciones sociales sobre la Aedes aegypti, por ejemplo, que digamos, al repetirse a determinada escala, digamos, uno lo tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, la mayoría de las personas que llamaban, y les recuerdo que estaba hablando de una escala de 15.000 llamados, hablaban de el mosquito como el mosquito, la idea de mosquito común que tenemos, el Culex, ese mosquito que nos molesta de noche, el mosquito del pantano, el mosquito del lodazal, no el mosquito que todos nosotros criamos en nuestras propias casas. También revelaban un alto desconocimiento entre la relación de los estadios inmaduros y los mosquitos adultos, como desconocimiento de dónde salen estos mosquitos, ¿no? De esto, de que cualquier recipiente que acumula agua en tu propio espacio domiciliario es un potencial criadero de Aedes. Entonces, analizando esos llamados, esas representaciones y por otra parte una permanente demanda de fumigación y un desconocimiento de cuál es la utilidad real, en qué casos debe aplicarse la fumigación. Entonces, ¿por qué es importante analizar, escuchar a la población, hacer estudios de CAPS, de conocimientos, actitudes y prácticas, dialogar, sentarse a dialogar en el centro de salud, en el territorio en el que uno esté? Porque de algún modo me va a permitir que yo todo lo que plantee en términos comunicacionales no sea solamente ese set de piezas que están muy bien, que hay que hacer, sino también, digamos, formular mensajes que estén más a tono y poder desmitificar, ¿sí? Poder explicar por qué la fumigación no acaba con el mosquito. ¿Cuál es el poder residual? ¿Qué pasa en una población cuando deposita sus expectativas de que la resolución al problema del dengue, zika, chikungunya esté en manos de la fumigación? Etcétera, etcétera. Entonces, poder conocer todo eso es la base, sin duda, para formular una política, un programa, una cantidad de acciones, porque si no, no solamente yo soslayo lo que le pasa a la comunidad, sino que lo que haga tampoco va a tener un efecto demasiado contundente, porque yo voy a seguir hablando del mosquito, Aedes, y la gente sigue queriendo demandar fumigación. Entonces, en algún momento tenemos que producir escenarios de encuentro para poder desmitificar y para poder socializar todo ese conocimiento. Totalmente. Había incluso algo que veníamos conversando un poquito hoy también, que cuando hablamos de esta campaña, digamos, de desalojar de alguna manera, o sea, me gusta esta idea de no volverse criador involuntario de mosquitos. Eso también incluye los edificios públicos, porque a veces uno en su casa, digamos, tiene más cuidado y en grandes edificios, digamos, en escuelas, en hospitales, en centros de salud, esto también es un tema para tener en cuenta, y en algunos casos hemos visto incluso digamos, terrenos fiscales, digamos, donde de repente uno dice, bueno, podemos entrar o no al terreno del ferrocarril, digamos, a los terrenos que no son, bueno, todo ese tema verdaderamente creo que se pone digamos, a máxima intensidad de alerta en este momento, porque ya tenemos casos, aunque sean importados, no tranquiliza, podríamos decir así, tenemos fósforos, no incendio, digamos, pero el incendio puede llegar en cualquier momento. Hay algo, Andrea, de lo que vos estabas comentando, que yo me lo empecé a imaginar, digamos, lo traduzco así, digamos, yo traduciría, la comunicación social tiene que tener un componente de investigación, digamos, para que el mensaje, digamos, vaya llegando lo más cerca posible al impacto. Ahora, yo diría, aún incluso que tarde, digamos, y además es costoso tener una investigación
en una provincia, por ejemplo, con 17 millones de habitantes, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, y pensar solamente los listados de los compañeros que nos están acompañando en toda la provincia hoy, para decir de qué manera encontramos hoy un mensaje que sea universal, digamos. Quizá, como pasa en otras dimensiones, también la gente puede pensar que, digamos, que no tiene valor que yo desde un centro de salud, quizá me autopercibo periférico, en una época hablamos de centro periférico, digamos que es una especie de contradicción, digamos, o es centro o es periférico, digamos, no hay periferia, digamos, entonces desde un centro de salud de repente yo me doy cuenta que este mensaje que llega en este póster tan bonito no es pertinente porque, por ejemplo, acá nadie usa la palabra cacharro, entonces si voy a cacharrizar, digamos, voy a decir de qué están hablando, digamos, o sea, o inventaron otra palabra, digamos. Ahora estamos diciendo de vuelta a los recipientes, digamos, o como le llame, la maceta, el florero, lo que tenga, no deje, no sea un criador involuntario de mosquitos. Y la pregunta quizá es, deberíamos crear una cultura en donde hasta, podríamos decir, en cualquier lugar del sistema de salud que uno esté, si detecta una inadecuación cultural en un mensaje, ser también avisar, digamos, o sea, sentirse habilitado de que yo puedo decir, por ejemplo, no sé, digamos, en este lugar mosquito se dice zancudo, digamos, si se dice zancudo y no se dice mosquito, el mensaje tiene que llegar en código zancudo, digamos, es una cosa distinta y nos pasa mucho porque nosotros decimos, afortunadamente todos hablamos español, sí, afortunadamente, primero no es cierto, digamos, hay también otros lenguajes, digamos, pero además en español también hay infinidad de sinonimias cuando uno se va moviendo, sobre todo cuando hacemos comunicación con objetos comunes o corrientes. Digamos, bastaría ver cómo cambian el nombre de los alimentos, el nombre de las frutas, el nombre de los cortes de carne, digamos, en distintos lugares del país para darse cuenta que el lenguaje tiene muchos sentidos, iba a decir polisémico, pero podría decir así, tiene muchas formas de expresión. Y la comunicación social universal, esta que hacemos desde los niveles centrales, mejoraría mucho si tiene corrección local, digamos, y a su vez empezamos a crear una polea de transmisión de mensajes de nivel central, regional, hospitalario, local, de ida y vuelta, digamos. Y quizá eso, por el momento, nos subsane, aunque sea parcialmente, lo que me parece que está implícito y que yo coincido fuertemente, que es deberíamos tener una inversión más fuerte en investigación de esos sentidos comunes que de repente es imprescindible modificar. Creo que estamos ya, digamos, cerrando esta segunda pregunta. Recuerdan que el intervalo en el bloque del medio, digamos, vamos a pasar algunos mensajes de comunicación en relación justamente al tema de dengue, pero también recuerden que es el momento para hacer preguntas. O sea que nuestro último bloque, Andrea va a estar fundamentalmente en la recepción de preguntas. Nosotros ya tenemos una pregunta que nos ha llegado aquí, digamos, nos interesa, recuerden, para las preguntas curso de verano, D de Daniel, P de Pedro, G de Gabriel, C de Carlos, curso de verano dpgc@gmail.com. En ese mail estamos recibiendo las preguntas y con las cuales vamos a dedicar, digamos, los últimos 20 minutos del día de hoy. Vamos a un pequeño intervalo, en 10 minutos estamos regresando.